Muy bien, entonces les doy la bienvenida a los que están acá, los que vean después esto. La idea de hoy es trabajar un poquito sobre como el caballito de batalla que tengo, que son las sensaciones agradables y desagradables, pero eh, más en relación al dolor, ¿sí? Que es un tema que siempre interesa mucho porque básicamente como seres humanos está omnipresente en nuestras vidas, siempre hay algún dolor o varios. Y este trabajo que hago, que hoy vamos a tratar de hacerlo, es un trabajo que no suelo dar al principio, entonces esa es mi primera advertencia. Si alguien se encuentra con este video, por favor, mire los videos anteriores antes de hacer esto, no porque les va a hacer mal ni nada, sino porque les va a costar hacerlo por ahí. ¿Sí? Entonces tienen que tener un marco, tienen que entender cómo hacerlo para que realmente les dé resultado y les sirva. Si no, van a intentar hacer algo que no les va a servir para nada y ustedes van a tener razón, pero es porque realmente no tienen todavía el entrenamiento para poder hacerlo. ¿Se entiende? Es súper sencillo como todo lo que yo enseño, nada complicado, pero todo tiene una progresión, necesita pasos para llegar a este lugar. En general, con el tiempo casi todos mis alumnos pueden llegar hasta acá y no tienen problema. Y es una forma de empezar no sé qué palabra usar, gestionar, me suena como muy administrativo, que a veces lo usa con respecto al dolor, pero a vivenciar, diría yo, el dolor y las sensaciones con mucha más ecuanimidad, ¿sí? ¿Para qué nos permite guiar el sistema nervioso a otro tipo de respuestas frente a esas sensaciones? Entonces, primero quiero explicar un poquito algunas cosas sobre el dolor, porque para las personas en general esto es re confuso, no se entiende y tardo bastante en que, inclusive en convencerlos de esto que voy a decir ahora. Y más que nada uno se convence experiencialmente cuando logra practicarlo, cuando logra vivirlo. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, eh, lo que les voy a decir es ciencia, búsquenlo. Si, si no les alcanza con lo que yo voy a decir, hay un montón de gente que tiene hermosas charlas sobre esto y lo explica muy bien. Y es lo siguiente, la mayoría de nosotros entendemos que el dolor es, yo me caí, me golpeé la rodilla, me duele la rodilla porque me golpeé, ¿sí? Y esa es una opción. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Hubo un impacto sobre cierto lugar del cuerpo, que puede ser un golpe, puede ser cortarse, puede ser cualquier tipo de impacto que tenga que ver con cómo lidiamos con el medio ambiente, y se produce una respuesta inflamatoria para reparar el tejido que quedó un poquito golpeado, cortado, lastimado por lo que sea. ¿Sí? Esa respuesta inflamatoria es cómo el cuerpo repara el tejido. Y es otra cosa que se súper malentiende. La inflamación es una forma del cuerpo de sanar. La inflamación no es algo que tenemos que sacar del cuerpo. La inflamación está respondiendo a algo. Si hay inflamación en alguna zona del cuerpo, y después lo puedo explicar en otros ejemplos que no tengan que ver con el dolor, porque a veces hay inflamaciones no dolorosas, de hecho, hay un montón de inflamaciones no dolorosas. Entonces, no siempre se da el caso de la inflamación y el dolor van juntos. Pero en el caso de un golpe o algún traumatismo suele suceder eso, ¿no? Primero está el golpe o lo que sea, después se produce la respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria, el sistema nervioso lo sensa como qué está pasando acá y manda esa señal, ¿sí? Esa señal, aunque nosotros la sintamos en la rodilla, está en el cerebro.
¿sí? Hay una parte en el cerebro que se está encendiendo y diciéndonos que hay algo mal en ese lugar del cuerpo, pero el dolor no está ahí, aunque nosotros lo sintamos ahí. ¿Por qué es importante entender esto? En el caso de un traumatismo, la verdad que no es muy importante, porque ahí es la señal del dolor. ¿Para qué está? Para que nosotros hagamos algo. Para eso son las señales de dolor. Siempre es para cambiar un comportamiento. Entonces, me duele la rodilla y yo dejo de caminar, por ejemplo, o pongo la pata para arriba, o me pongo hielo, o voy al médico si el dolor es mucho, etcétera. Entonces, el dolor me está indicando, che, pará y tenés que hacer algo con esto. ¿Se entiende? Y en el caso de un traumatismo, una cortadura, qué sé yo, o que tuvimos una intervención quirúrgica, no sé qué, todo esto nos parece claro. No hay mucho problema, ¿sí? Pero el dolor no siempre aparece por eso. A veces tenemos dolor que no sabemos ni de dónde viene. Yo no me golpeé con nada y de repente me empieza a doler la espalda. Entonces ahí empieza, será la postura, será esto, será el otro, será una contractura, y esos son las señales de dolor que son las crónicas, que no tienen que ver con algo puntual, que son las que son más confusas, ¿sí? Y con la que es más difícil trabajar, ¿sí? Y que son con las que quiero trabajar hoy, no con las otras, ¿sí? Ahora, igual funciona esto que les voy a enseñar para un traumatismo también, de hecho. Funciona para cualquier tipo de dolor. Pero, como les digo, en general los golpes, los traumatismos o todas estas cosas, nosotros estamos como más tranquilos con lo aceptamos. Está bien que hay gente que no le gusta el dolor ni así chiquito de ninguna manera y ni bien le duele cualquier cosa, se mete una pastilla en la boca, no toleran absolutamente nada. ¿Sí? Esto se puede dar justamente a, eh, no que son personas débiles, sino que tienen un sistema nervioso poco resiliente al dolor. Porque si cada vez que tomás, cada vez que tenés un dolor, vos te tomás una pastilla y apagás la señal, además el sistema nervioso, ¿qué tiende a hacer? Mandar más señal. Entonces tenés que tomar más, estás como peleándote con tu sistema nervioso porque le estás diciendo todo el tiempo, mira, vos me mandás las señales, yo no te pienso escuchar. Vos me mandás otra vez la señal, yo no te pienso escuchar. ¿Se entiende? Este es el problema con la medicación para el dolor y la medicación antiinflamatoria, que yo no estoy diciendo de ninguna manera y por favor que no se malentienda que no hay que tomarlas cuando es absolutamente necesario o no sé, en diferentes casos se puede recurrir a estos medicamentos. Lo mismo le digo con todos los medicamentos. El problema es que tomamos un montón de medicamentos cuando no son necesarios. Un montón de cosas indiscriminadamente y muchas veces administradas por nosotros mismos, no por un profesional de la salud. Y de eso estoy hablando. ¿Sí? Y para que se den una idea, por ejemplo, uno de mis hijos se fracturó cuando era más chiquito la clavícula. Yo lo llevé a la guardia, bueno, lo vio un traumatólogo, bla, 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 y las pediatras de guardia le dieron algo para el dolor, que yo medio me opuse en el momento, pero bueno, cedí porque dije, me dijeron, tipo, sos la peor madre del mundo, ¿cómo lo haces sufrir así? Y yo, en mi mente pensaba, si no siente el dolor, ¿cómo se va a cuidar la clavícula si no se puede enyesar esto? Me mandaron al traumatólogo. Cuando voy al traumatólogo infantil, ¿qué me dice? No hay que darle ninguna medicación para el dolor a este chico. Y yo, ¿qué le digo? Se lo acaban de dar en pediatría. Ay, no saben nada, me dice. Bueno, ok. Me entienden también, inclusive entre los mismos médicos hay este tipo de cuestiones. ¿Sí? Pero vos necesitas, si por ejemplo tenés una clavícula fracturada, sentir el dolor porque eso te va a evitar de hacer los movimientos que no tenés que hacer para volvértela a lastimar. Entonces a mi hijo, teniendo ese dolor, se estaba protegiendo y estaba pudiendo pasar la fractura, bancarse la inflamación. Para mí fue un gran aprendizaje que lo pasara porque
Eso que le dieron fue lo único que tomó. Yo no le di nunca más nada, ni le había dado antes, que ya le dolía. ¿Sí? Entonces, aprender desde pequeños a poder transitar el dolor es algo muy importante, es algo muy importante que nos ayuda a tener un sistema nervioso más resiliente y también a estar más conectado con las señales del sistema nervioso. Vamos a poder responder más fácil. Si el sistema lo apagamos continuamente, se complica más. ¿Sí? Lo que pasa es que no solemos pensar en función del sistema nervioso. Ni siquiera la medicina piensa en función del sistema nervioso. Entonces es difícil entenderlo así. ¿Sí? Pero esto que les estoy contando viene cambiando desde la neurociencia ya hace unos años y hay en muchos lugares del mundo donde ya se está bajando la medicación para el dolor, sobre todo para enfermedades crónicas, por ejemplo. Hay un programa en España, porque hay unas personas que han trabajado mucho con esto del tema del dolor desde la neurociencia y han logrado que para los pacientes con fibromialgia, en vez de darles tanta medicación para el dolor, lo que hacen es educación del dolor. Le dan todas las explicaciones que les estoy dando en mucho más detalle, en unas charlas muy lindas y no sé qué, donde les explican cuáles son los mecanismos de neurotransmisión del dolor para que se den cuenta cómo atravesar eso y empiecen a manejar todos los episodios que tienen inflamatorios de otra manera y bajan, hay un porcentaje de baja de medicación para el dolor que es inmensa, ¿eh? Solo con la educación. Entonces, es muy importante todo esto, que, que lo entendamos, que lo entendamos inclusive desde el punto de vista intelectual, por empezar. ¿Sí? Bien, dicho esto, lo que vamos a tratar de nosotros trabajar ahora es cómo tolerar, cómo buscar herramientas para tolerar sensaciones dolorosas, ¿sí? Y lo vamos a hacer de una determinada manera. Después, cuando terminemos el ejercicio, eh, lo comentamos un poquito. Es muy sencillo. Entonces, donde estén sentados, acostados, parados, como ustedes quieran, esto da lo mismo y es inclusive algo que lo pueden hacer en cualquier lado porque es muy sencillo cada vez que les duele algo y cada vez que sienten que justamente empieza algún proceso, están con dolor en el cuello o lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero sentir el cuerpo un poquito, ¿sí? Este es el escaneo que hacemos siempre, entonces sentimos la cabeza, sentimos la cara. Presten un poquito de atención a los oídos, a lo que sienten en los oídos, lo que sientan en los ojos, incluso con los párpados cerrados, a las sensaciones olfativas en la nariz, el gusto que tengan en la boca, ¿sí? Las sensaciones en la piel del rostro, sobre todo, que es una de las partes más sensibles de toda la piel del cuerpo. ¿Sí? Y esto nos sirve como para mapear a ver si justamente alguno de los sentidos está muy irritado y no nos está ayudando en esta empresa. Vamos a sentir el cuello, súper importante porque ahí está la vía aérea. Vamos a sentir los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos, un poquito el pecho, la espalda, todo el tórax, la cintura, el abdomen, los glúteos, toda la pelvis, los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. Pues una vez que chequeamos así todo el cuerpo, vamos a tratar de recorrer el cuerpo desde los pies a la cabeza para anotarse a algún lugar que tenemos estas sensaciones de dolor, molestia.
¿sí? A veces no llega a ser dolor, pero se siente como algo raro en algunos lugares, ¿sí? Por supuesto hay muchas intensidades de este tipo de sensaciones, entonces por ahí ahora no tienen una muy fuerte, tienen una leve, fíjense. Entonces es máximo 30 segundos para fijarse acá, acá y allá, tengo medio raro. Y una vez que lo tienen, déjelo y vamos a guiar nuestra atención de nuevo de la cabeza a los pies, pero vamos a tratar de sentir, de llevar nuestra atención deliberadamente hacia sensaciones agradables. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones agradables que tengo en la cabeza? La que encuentro, la siento un poco y van a ver que si se quedan 10, 15 segundos con esa sensación van a sentir un cierto alivio, un cierto cambio y después van a buscar una sensación agradable en la cara y después de unos segundos, algunos van a tardar más, otros menos, van a sentir un alivio, puede ser que lo sientan en la cara o en otro lado, no importa. Y sentimos alguna sensación agradable en el cuello. Y siempre es el mismo proceso. Siento la sensación, me quedo un poquito sintiéndola, noto eso que aparece, que es la respuesta de relajación, un reflejo totalmente fisiológico. Ni siquiera da la orden el cerebro de eso, la médula mismo lo manda, por eso es re rápido, cada vez más rápido cuanto más lo entrenen. Sientan una sensación agradable en los hombros. Puede pasar esto que me acaba de pasar, bostezo. Sientan una sensación agradable en los brazos. Y esto es importante, hay personas que no sensan ciertas sensaciones como agradables, pero cualquier sensación que no sea desagradable es agradable a los fines de este ejercicio. Entonces busquen la que es más agradable, pero eh, es la que no duele, no molesta, no nada desagradable. Entonces, fíjense en los antebrazos. ¡Oh! Fíjense que cada vez es más rápido esto, en las manos, en el pecho, en la espalda, y en el abdomen, ¿sí? Pero supongamos que nos duele mucho el abdomen y no encontramos ningún lugar que en realidad no lo encontramos, pero no que no esté, que se sienta agradable en el abdomen, vamos a saltearnos ese lugar, ¿sí? O cualquier lugar donde sienten que duele todo, ahí nos llevan la atención, lo saltean. Sientan también en la pelvis,
Notan alguna sensación agradable en los muslos, en las piernas y en los pies. Entonces, una vez que llegaron a los pies, vuelvan a chequear esos lugares que ustedes anotaron como lugares dolorosos o de cierto disconfort y fíjense si las señales están un poquito más suaves. A veces pueden haber desaparecido solo con hacer esto si eran muy tenues. Chequéenlas y a veces no desaparecen. ¿Sí? Depende de muchas cosas, pero vamos a observarlo. Y una vez que lo hicieron, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es tratar de ubicar una de esas zonas. Ustedes elijan la que quieran. Si tienen varias zonas y las pueden clasificar como esta es la que me duele más, esta un poquito menos, esta un poquito menos, empiecen con la que es menos dolorosa, ¿sí? Vayan a ese lugar. Y ubiquen un poquito así en general dónde está la sensación de molestia. Por ejemplo, les duele la cabeza, pero no les duele toda la cabeza. Les duele, por ejemplo, la parte de acá o la frente o un lado, pero el otro no. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar la atención a los lugares cercanos a esa zona donde no nos duele, ¿sí? Donde tenemos sensaciones agradables. Entonces, deliberadamente vamos a llevar la atención a las sensaciones agradables que están adyacentes alrededor de esa sensación desagradable. Entonces, por ejemplo, yo no siento dolor, pero siento un poco como de pesadez acá en la zona de la coronilla. Entonces, lo que voy a hacer es sentir así todo alrededor de mi cabeza, donde no me duele, no siento esa pesadez. Y eso es lo que debería pasar. Debería aparecer una respuesta de relajación. Si ustedes ven que no aparece la respuesta de relajación es porque están guiando mal la atención. Por eso les digo que no es tan fácil, ¿sí? Porque a veces el sistema nervioso insiste en ir a la sensación dolorosa una y otra vez y es difícil sacarlo de ahí, ¿sí? Sobre todo si tienden a tener un sistema nervioso como muy hiperactivo simpáticamente. Si eso les está pasando, vuelvan al trabajo anterior, vuelvan a repetir el anterior, ¿sí? Guíen su atención a través de las sensaciones agradables de la cabeza a los pies. Pero el que siente que puede hacer esto y le da resultado, o sea, porque empieza a haber relajación, porque sienten que aparece reflejo, ¿sí? Que se puede manifestar de varias maneras. Van a sentir de a poco cómo se va aliviando la zona. En algunos casos se llega a sentir alivio, o sea, bajan las señales. En otros casos la señal desaparece completamente. No importa, lo que importa es que se comprometan con las sensaciones de alivio que están apareciendo. ¿Qué quiero decir con comprometerse? Es sentirlas, entusiasmarse,
¿no? Qué bueno, me estoy sintiendo mejor, sonreír, decirle a la cara que exprese ese alivio. Es súper importante, porque eso reconvence muy rápido al sistema nervioso de que está todo bien y va a apagar la señal. Y a veces la señal no se va a apagar porque es muy necesaria, pero vamos a poder sobrellevarla un poquito mejor. Y esto nos va a permitir también tener un poco más de claridad para ver cuál es el cambio en el comportamiento que tenemos que hacer, que a veces es tomar agua, a veces es ir al baño, a veces es dormir, ¿sí? No estoy hablando de cosas demasiado complicadas, en general son así. Entonces ahora vamos a probar un poquito en otra zona que esté un poquito más molestia, ¿sí? Yo comentaba antes de empezar que tuve con los intestinos medios raros ayer, entonces lo siento un poco inflamado, no me duele, pero lo siento como una molestia ahí, entonces voy a trabajar ahora por ahí. ¿Qué hago si, por ejemplo, siento esto, ¿no? Que quiero dar este ejemplo porque la zona abdominal es muy tendiente a este tipo de inflamaciones, ¿sí? Voy a directamente no llevar mi atención ahí, aunque yo encuentro ahora sensaciones agradables en el abdomen, pero lo voy a hacer muy indirecto, voy a trabajar a través de la parte posterior. Entonces voy a llevar mi atención a la zona lumbar y a la zona del sacro, ¿sí? Y voy a buscar sensaciones agradables ahí. Que miren qué rápido que es. Entonces llevo mi atención a una zona que es cercana, pero que no me duele, no me molesta, no nada. Y permito que el sistema nervioso libere. Y después pueden ir moviendo la atención cuando ven que ya empieza a abrir y relajar a otra zona cercana. Por ejemplo, en el caso del abdomen podría ser más en los laterales de un lado y del otro, o por ahí en los glúteos, o por ahí en los esfínteres si no molestaran, ¿se entiende? Siempre como alrededor donde ustedes sientan que está todo bien, llevan la atención ahí y permiten que el sistema solito haga su trabajo. La respiración naturalmente va a cambiar y van a empezar a respirar mucho más largo, mucho más lento. Yo estoy sintiendo como están bajando las señales de disconfort en el abdomen un montón.
Y a veces en el abdomen tenemos señales de disconfort que tienen que ver mismo con el estrés, ¿sí? Con que ayer tuvimos una discusión o pasó algo, estuvimos pensando cosas feas o tuvimos un sueño o una pesadilla o mismo si vimos una película de terror puede pasar. Entonces pueden seguir con ese lugar, ¿sí? Si no sienten que haya ninguno más, pueden pasar a otro. Yo voy a elegir otro y hacer el mismo proceso. ¿Sí? En mi caso, el tercero que voy a elegir son las rodillas, que si bien no me duelen, las siento ligeramente inflamadas. Entonces voy a trabajar primero sobre los muslos, sentir todas las sensaciones agradables que pueda notar en los muslos, sobre todo en la zona cercana a la rodilla. Algo que pueden sentir también cuando empiezan a sentir estas sensaciones de alivio es cómo se recupera la circulación en esa zona. Y después, en el caso de la rodilla, voy a seguir sintiendo la parte de abajo de la rodilla, toda la parte de mi pierna, de mis dos piernas, ligada a la rodilla. Y en mi caso estoy sintiendo cómo se activa la circulación en la rodilla un montón, solamente sintiendo y permitiendo la relajación. Observen lo importante que es la respiración, súper importante. En este caso, como se activa naturalmente la respiración a la frecuencia que necesita, no tenemos que contar, no tenemos que manipular nada, la respiración, solamente sentir sensaciones agradables. Es un ejercicio súper placentero si lo hacemos bien. Y como todo ejercicio requiere práctica. Cuanto más lo hagan, más lo practiquen, más fácil va a ser, más rápido va a ser. Entonces es una cuestión de práctica también.
no es mágico, ¿sí? Necesitan practicarlo y practicarlo y practicarlo. ¿Cuánto tiempo lo hacen con cada zona? Al tiempo que ustedes quieran. Sí, a veces puedo tardar un montón para sentir alivio en algún lugar. Depende cómo sean las sensaciones y cuánta activación tengan. No hay tiempos en realidad, hay que seguir el propio cuerpo y entender cómo estamos ese día en particular. Y entonces yo por lo menos en las tres zonas que trabajé siento un alivio muy significativo, ¿sí? No es que no tengo nada, 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 pero está muy, muy bajito todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a llevar las manos, ¿sí? Nuestras manos a esos lugares. Por ahí todavía sienten una ligera molestia o no sienten nada. Entonces yo voy a empezar con el primero que hice, que fue la cabeza, y lo que voy a hacer es simplemente acariciarlo suavemente. Y otra vez a través de este toque, no importa cómo sea el toque, lo que importa es que para ustedes sea placentero. ¿Sí? Da igual, pueden hacer un toque inclusive mucho más fuerte si sienten que es placentero. Si los hace sonreír, si es como algo que alivia, genera alivio. Entonces, no importa cómo se toquen, sino la calidad de sensaciones que aparezcan de ese toque, ¿sí? Por ejemplo, ahí me dio ganas de cambiar y hacer como un poco más de presión en una zona. Igual lo que pasa, otra vez se activa ese reflejo de relajación. Es súper natural. Nosotros sabemos cómo tocarnos, dónde necesitamos tocarnos. Aunque les parezca que hay que hacer un curso de masaje, no es verdad. Para esto no, para nuestro propio cuerpo no. Es para tocar el cuerpo de los otros. Entonces busco lo placentero, las sensaciones placenteras me guían. Es el cuerpo, dice que sí, ¿sí? Con el dolor dice que no. Oh. ¿Sí? Y de ahí voy a pasar, en mi caso, al abdomen, pero ustedes se pueden quedar en cada zona lo que quieran, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, voy a tocar de alguna manera que se sienta placentera para mí. No lo están viendo, pero la verdad es que no tiene importancia.
porque no lo tienen que hacer como yo, sino como ustedes sientan, donde lo sientan y lo que a ustedes les dé placer. Pero cuando tocamos, ¿sí? Y le damos información al sistema nervioso de que está todo bien. Tocamos y cuando tocamos no duele, no se siente inflamado, no hay molestias a través del toque y eso ayuda a desactivar la amplitud de las señales, ¿sí? Que a veces están como exageradas. Siempre el toque, el masaje suave y amoroso es sanador a niveles desproporcionados, ¿sí? Por eso nos gusta que nos abracen, nos den un beso. Es una cascada de oxitocina tremenda que ayuda en el caso del dolor, ¿sí? Entonces sí, acompañan personas que están sufriendo el toque suave, amable, aunque sea tocarle una mano, aunque sea lo que sea, siempre piden las personas que están hospitalizadas masajes y todo tipo de cosas porque necesitan regular su sistema nervioso a través de ese toque. ¿Sí? Yo pasé a mis rodillas ya, pero muchas veces, ¿qué es lo que se ve? Que si la persona está muy activada, ¿sí? Inclusive tocarla puede activarla más, lo siente como algo agresivo. Por eso no se puede hacer de cualquier manera, hay que encontrar el momento, a veces buscar otras formas de que la persona se regule un poco. Por supuesto, nunca tocar a nadie sin pedirle permiso y con cuidado absoluto, justamente para que no pase otra cosa y hay que poder observar estas señales, ¿sí? Si nosotros, no sé, vamos a cuidar a nuestra abuela y le tocamos la mano porque es alguien que, con el que tenemos confianza y ella confía en nosotros y vemos que empieza a relajarse y la cara le cambia y bueno, empieza a respirar de otra manera, es por ahí, estamos ayudando. Muy bien, entonces vamos a chequear el cuerpo. Simplemente recórranlo de cabeza a pies y noten cómo se sienten en general, qué pasó con esas sensaciones, cuál es el estado de bienestar que ahora se amplificó seguramente un poquito. ¿Sí? Y este ejercicio lo voy a dejar acá, pero podrían ahora seguir desperezándose, bostezando, o algunas personas van a sentir que se tienen que ir a la cama a dormir, o digamos, esto se puede continuar de muchas maneras y profundizar, ¿sí? Pero hoy quería como hacer énfasis en esta parte. Ahora quiero decirles cómo puede salir mal esto, porque puede salir mal. ¿Sí? Y es que si nosotros estamos muy
activado simpáticamente, o sea, nuestro cuerpo está en estrés, está en modo de lucha o huida muy fuertemente, ¿sí? Nos va a hacer casi imposible hacer esto. Hay que bajar mucho el sistema nervioso, porque es que ¿qué es lo que va a pasar? Primero, el reflejo de relajación no va a aparecer. Va a ser muy difícil que aparezca, van a tardar un montón de tiempo para que aparezca. Si eso les pasa, están re sobreactivados. La otra cosa es que no van a poder retirar la atención de las zonas dolorosas y llevarla a las sensaciones agradables. Se va a mover la atención una y otra vez hacia las sensaciones de dolor y van a sentir que es como luchar con las sensaciones de dolor. Y bueno, hay que hacer otro trabajo cuando eso pasa, ¿sí? Si no sale exactamente así como lo practiqué recién y acá lo practicaron también, que está bostezando y qué sé yo, no lo hagan, no lo intenten porque la idea no es luchar, la idea es distenderse, relajarse, es, como digo, completamente placentero. Si no es completamente placentero, algo no está funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo que no funciona a veces? Que como la atención se mueve una y otra vez hacia la sensación dolorosa y eso produce una reacción cada vez que sienten el dolor. Reaccionan cada vez que sienten el dolor, reaccionan cada vez que sienten el dolor, reaccionan. Eso está muy, muy fuerte. Empieza a multiplicarse la sensación dolorosa en vez de bajar. La están como alimentando. Entonces, este ejercicio, así de simple como es muy delicado si uno está en una situación de estrés muy fuerte, ¿sí? No recomiendo que lo intenten hacer con otra persona porque la pueden pifiar un montón. Háganlo solo ustedes, para sí mismos, chequeándose ustedes. ¿Sí? Hay que mirar un montón de cosas y hay que saber bastante para poder hacerlo con alguien y saber que está funcionando. Por supuesto que encuentran a una amiga en un momento que están de vacaciones en la playa y lo hacen y terminan todos bostezando y es divino. Sí, eso no quiere decir que siempre va a pasar eso. ¿Está bien? Por eso les doy todas estas advertencias. ¿Preguntas? No, estamos bostezando A mucho. mí me surgió una duda para irme a dormir. Justo entré en ese de irme a dormir. Me surgió una duda al principio cuando empecé como a mapear. Sentía, en realidad no era dolor, era la incomodidad del auricular que no estoy acostumbrada y me Ujú, producía como un suave dolor en el lóbulo ujú. y en la oreja. Fue lo primero que registré. Y después a medida que fui bostezando y desapareció después, inmediatamente se fue la sensación, pero sí sentía como que a medida que me iba como aflojando aparecían como sensaciones. Ninguna fue un dolor o crónico o algo que me molestaba, pero sí sentía que a medida que se me iban como aflojando las sensaciones musculares, aparecía como ahí como algunas sensaciones de incomodidad o de tensión, pero que como aparecían, después Te se voy a explicar iban. por qué pasa eso. ¿Sí? Porque esos lugares que aparecieron justamente no los pudiste mapear al principio. Ujú. No estaban dentro del mapa corporal. Entonces, a Claro. medida que el sistema nervioso hace activación parasimpática, ¿sí? Va Mm. pudiendo integrar zonas que están desactivadas. Porque Claro. la señal de dolor les parece muy terrible, pero hay algo mucho peor que es cuando directamente el sistema nervioso anula una parte y no la sentís. Y esto es hiperfrecuente. Todas las personas tienen partes del cuerpo que no se mapean, ¿sí? Hay personas que es re obvio y por eso se golpean con todo, ¿sí? Porque no se dan cuenta dónde está el cuerpo y son más torpes porque tienen problemas de propiocepción bastante profundos, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros, las que más o menos no nos golpeamos con las cosas y no sé qué y no sé cuánto, también nos pasa esto,
¿sí? Y a diario eso sucede. Entonces, cuando nos empezamos a relajar y a sentir toda esa activación parasimpática, es como el que el sistema nervioso dice, ah, bueno, ahora está todo bien, sintamos todo. Y empiezan a veces a aparecer dolores que no sentías antes, ¿sí? Eso es bueno, en realidad. Yo sé que es incómodo y que es una re buena pregunta porque surge mucho en este ejercicio. eh, y a nadie le gusta justamente que cuando se está relajando le aparezca un dolor, pero ese dolor estaba escondido. Esa tensión estaba escondida. Ese lugar no estaba mapeado. Entonces está apareciendo y te está dando la oportunidad de tener la señal para que vos cambies tu comportamiento. ¿Por qué tenemos problemas de postura? Porque hay lugares que se desmapean directamente, no los tenés integrado a tu esquema corporal. Entonces vos estás todo torcido y no te das cuenta. Claro, sí. Tu imagen corporal sigue siendo, no, yo estoy perfecto. ¿Sí? Eso nos pasa a todos. O mis pies van derechos, no nos damos cuenta que la rodilla se torció para acá, que el hombro vino para el otro lado. ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? Porque seguimos teniendo una imagen corporal que está desactualizada. El sistema nervioso tiene que continuamente actualizar, continuamente actualizar. Y si nosotros no tenemos como la práctica constante de justamente conectar todo el cuerpo y mapearlo día tras día, imagínense que hay personas que no, eso no lo hicieron en su vida, ¿sí? Hay formas naturales del mapeo, ¿no? Quiero explicarlo para que no se entienda que hay que hacer un ejercicio. Uno se va a la ducha, ¿sí? Y le cae agua en todo el cuerpo, y con todo ese toque estamos haciendo un cierto mapeo. Hay partes del cuerpo que se nos hacen más notorias porque estamos recibiendo el estímulo del agua en muchos lugares. Nos metemos a nadar en una pileta y si nos metemos a bucear, toda la presión del agua nos está mapeando todo el contorno del cuerpo, ¿sí? Ni hablar bailar, hacer artes marciales, que son todas cosas por ahí con otros, donde recibimos toque, ¿sí? El masaje, ¿sí? Por supuesto, la sexualidad. O el contacto amoroso con otras personas, abrazar a mis hijos a la mañana, ¿sí? Todo eso, sentarte en una silla mapea una cierta parte del cuerpo, ¿se entiende? El tema es que no es en general algo a lo que llevemos la atención conscientemente, ¿sí? Y si nosotros aprendemos a hacer eso, el sistema nervioso lo hace, se condiciona para hacerlo y lo hace en cada actividad, en cada momento, todo el tiempo. Entonces estamos como con más conexión. ¿Sí? Tener más conexión con el cuerpo nos permite tener más datos y más información para tomar decisiones informadas en relación a lo que necesitamos hacer para estar sanos y sentirnos bien. ¿Se entiende? Cuando nosotros hay información que no tenemos, se complica y nos sentimos confundidos. ¿Qué me está pasando? No sé, ¿no? Pero hay algo que no sé si a veces en este tipo de situación, como digo, es hiper frecuente. Yo diría el 99% de las personas, por no decir el 100, le pasa esto. Entonces, hay mucha gente que se está sintiendo todo el día mal, todo el día incómoda y ni siquiera dice, y a mí no me duele nada. Pero en realidad todo el cuerpo está tenso. Todo el cuerpo está tenso y está tan sobreactivada, tan estresada que no lo siente. ¿Se entiende esto? Y hay un montón de aspectos de todo esto que son mucho más complicados de lo que nosotros queremos pensar, ¿no? Y entendemos además qué es esto, ¿no? El sistema nervioso es como si fuera súper lineal y el sistema nervioso, si algo que es, no es lineal y es súper complicado
se ha adaptado durante millones de años, tenemos un cerebro re complejo que maneja todas estas funciones, que sobre todo se encarga de regular lo corporal en relación con el ambiente, ¿sí? Y las emociones son parte de eso, son una respuesta a esa interacción. Entonces, hay un montón de cosas que están calibradas y recalibradas y calibradas muchísimas veces en el día y tienen un montón de factores eh, donde recibimos influencia. ¿Se entiende? Entonces es muy, muy, muy complejo. Eso no quiere decir que con una cosa tan sencilla como la que acabamos de hacer nos sintamos un alivio instantáneo muy significativo. Y esto es a lo que yo siempre quiero llegar, con ejercicios súper simples, con cosas súper sencillas, nos podemos sentir mejor. Esto se hace en la silla de la oficina, en el colectivo, en la plaza, en la playa o donde estén, acostados, sentados, parados o caminando. Es solamente cómo dirijo mi atención, ¿sí? Y algo que podemos aprender además de este ejercicio es que si nosotros continuamente estamos llevando la atención hacia lo doloroso, se complica. En la vida se complica un montón. Y si aprendemos a llevar nuestra atención hacia lo que es beneficioso para nosotros, a las sensaciones agradables, y esto no quiere decir descartar o no censar las desagradables, porque como digo, el dolor es una señal de salud. Sin el dolor nos morimos en 2 días, gente. Necesitamos el dolor para sobrevivir. ¿Entienden? Si no hubiera dolor, tenés una infección generalizada y te moriste. Gracias a que tenemos dolor, podemos hacer algo. Gracias a que sentimos el dolor, estamos vivos, todos nosotros. Entonces, ¿es una cosa para rechazar o es una cosa para agradecer? ¿Podemos cambiar nuestra perspectiva de esto y darnos cuenta que sensaciones agradables y desagradables tienen una función, cada uno en sí mismo? Y en realidad cuando uno termina viendo todo esto con ecuanimidad, da lo mismo. Simplemente lo que está sucediendo en ese momento. El tema es cómo lo transito. ¿Qué entiendo de eso? ¿Cómo lo vivo? Y eso es lo que estamos tratando de aprender con el cuerpo en este caso. ¿Sí? Pero fíjense que es un trabajo que es con el cuerpo, pero exige un montón de lo mental. Exige un montón de lo mental. Si ustedes en este ejercicio no pueden mantener la atención a través de las sensaciones, no funciona. Así. No funciona de ninguna manera. Si se estuvieran distrayendo y distrayendo y distrayendo y distrayendo. Pero les aseguro que inclusive con personas que tienen problemas de atención, porque lo he hecho, este ejercicio funciona muy bien, porque a quién no le gusta sentir bienestar en el cuerpo. El ejercicio solo te lleva, ¿sí? Tenés que estar realmente muy, muy mal, muy, muy, muy tremendamente defensivo para no fluir en este ejercicio. ¿Está bien? Contesté, ¿no? Buenísimo. Bueno, por hoy terminamos. Los veo el martes próximo. No sé qué vamos a trabajar, pero lo voy a pensar esta semana. Eh, Creo que ¿no? Es Nochebuena ese día, ¿no? No, o es Creo que es 23, me parece. oh, Martes 23. estoy re perdida. Bueno, mejor así entonces. Nos vemos entonces. Gracias, Maru. Chao, chao. Chao.